Hoy continuaremos explorando el legado de Michel Foucault, uno de los filósofos más brillantes del siglo XX. Esta es nuestra segunda charla acerca del tema. Uno de los aportes más originales de Foucault es su forma de analizar el poder. Tradicionalmente, se piensa en el poder como una posesión, como una fuerza ejercida de arriba hacia abajo. Sin embargo, Foucault revela una perspectiva distinta, diferente. El poder no solo reprime, también crea, genera normas, saberes y especialmente sujetos. Está presente en todas partes, no únicamente en instituciones formales como gobiernos o empresas, sino también en nuestras interacciones cotidianas. En su obra Vigilar y Castigar, Foucault analiza cómo el poder ha evolucionado a lo largo de la historia. En el pasado, el castigo era visible y perturbador, como por ejemplo en las ejecuciones públicas. En la modernidad, el poder se sutiliza y se vuelve más eficaz. Un ejemplo de este concepto es el panóptico, un diseño de prisiones que permite a los guardias vigilar sin ser vistos. Los prisioneros, al ignorar si están siendo observados, comienzan a autorregularse. Este modelo también se implementa en escuelas, en hospitales y otros espacios modernos. No se trata únicamente de vigilancia. Las instituciones modernas también generan categorías que determinan lo normal y lo anormal, lo sano y lo patológico. Las ciencias humanas, frecuentemente vistas como objetivas o consideradas objetivas, participan activamente en este proceso. Según Foucault, estas disciplinas no solo buscan comprender al ser humano, sino que también lo clasifican, gestionan y controlan, lo dominan. Un aspecto frecuentemente discutido en la obra de Foucault es su visión sobre la resistencia. Afirma que donde hay poder, hay resistencia, pero no detalla cómo se lleva a cabo. Esto ha generado críticas incluso entre sus seguidores, quienes señalan que se dedica más a describir los mecanismos de dominación que a proponer formas de desafiarlos. Sin embargo, Foucault ofrece una clave. La resistencia no implica un enfrentamiento directo, sino que se manifiesta de manera más sutil. Consiste en abrir fisuras y crear espacios donde las normas establecidas puedan ser cuestionadas. Finalmente, quiero destacar otro tema central: la crítica a la razón moderna. En su obra Historia de la locura en la época clásica, Foucault muestra cómo la modernidad confinó y excluyó la locura.
Los manicomios, por ejemplo, no solo aislaban a los pacientes de la sociedad, también establecían qué era aceptable y qué no. Este proceso de exclusión constituye una forma de poder, un mecanismo para reforzar la autoridad de la razón sobre aquello que no se ajusta a sus normas. Este análisis se aplica también a otras áreas, como las cárceles y los hospitales, donde opera una lógica similar. Estas instituciones no solo cumplen funciones prácticas, también configuran nuestra forma de comprender el mundo, de clasificarnos a nosotros mismos y a los demás. Foucault nos deja una lección esencial, una lección muy importante. Poder, saber y subjetividad están profundamente enlazados. Su obra nos invita a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar estructuras que parecen naturales, pero son históricas y contingentes. En ese cuestionamiento, tal vez podamos imaginar formas distintas de ser y estar en el mundo. Uno de los conceptos más influyentes de Foucault es el poder pastoral, inspirado en Heidegger. Utiliza esta idea para explicar cómo se ejerce el control en diversas sociedades. En términos simples, el poder pastoral se asemeja a un pastor que cuida su rebaño, con una diferencia crucial, una diferencia esencial, central. Aquí se trata de seres humanos. Este poder no solo guía y protege, también domina, moldeando conductas y conciencias en nombre de un orden superior. El concepto de poder pastoral proviene de la Iglesia Católica durante la Edad Media. En el acto de confesión, el fiel revela sus pecados al sacerdote. Esta práctica religiosa era también un mecanismo de vigilancia. Siendo representante de Dios, el sacerdote accedía a los aspectos más íntimos, más personales de la vida del confesante. Este modelo de confesión se fundamentaba en el temor al castigo divino. El penitente, temiendo la condena eterna, buscaba el perdón mediante la absolución. Sin embargo, al hacerlo, también aceptaba una estructura jerárquica que reforzaba el dominio de la Iglesia. El resultado, una relación de poder profundamente desigual. El fiel exponía su corazón, mientras el sacerdote, manteniendo su intimidad, su privacidad, conservaba sus propios pensamientos en secreto. Aquí se evidencia una dinámica clave: el entrelazamiento de conocimiento y poder. Según Foucault, esta forma de poder no desapareció en la modernidad. En lugar de extinguirse, se transformó y se trasladó a otras instituciones. Pensemos en el Estado moderno. La medicina, la psiquiatría, la policía y la educación han asumido roles pastorales muy similares. Un ejemplo claro es la relación entre médico y paciente. Al acudir al médico, depositamos en él nuestra confianza. Le revelamos todo: síntomas, preocupaciones, incluso aspectos que no compartiríamos con otros, aspectos íntimos que no compartiríamos con nadie más. Sin embargo,
En esta relación existe una desigualdad implícita. El médico posee el conocimiento y con él el poder de definir qué es normal o anormal en nuestro cuerpo. La psiquiatría lleva esta dinámica aún más lejos. El psiquiatra no solo diagnostica, sino que también define qué es cordura y qué es locura, qué es normal y qué es anormal. Foucault señala que expresiones como te voy a curar o te voy a sanar ocultan una estructura de control. ¿Por qué? Porque tras esa afirmación se esconde una relación donde el psiquiatra impone su visión al paciente. Lo interesante es que esta lógica no se limita a la medicina o la psiquiatría. También aparece en la policía. Cuando un agente exige confesiones a un detenido, o en la educación donde los maestros no solo transmiten conocimientos, no, también transmiten valores y normas que reflejan ideologías dominantes. Para entender cómo el poder pastoral se conecta con la historia, es crucial analizar la interpretación de los procesos históricos de Foucault. A diferencia de Hegel, quien concebía la historia como un desarrollo continuo hacia la autoconciencia, Foucault rechaza esta idea de linealidad. Se inspira en Nietzsche, quien, en segunda consideración intempestiva, describe la historia como un campo de batallas y rupturas, no como una narrativa progresiva. Para Foucault, la historia está marcada por discontinuidades, por momentos en los que fuerzas opuestas luchan por definir la realidad. Aquí emerge una idea central. La verdad no es universal ni fija, es un efecto del poder. Las narrativas históricas que consideramos oficiales son en realidad versiones que han logrado prevalecer. Este enfoque tiene implicaciones profundas. Las instituciones modernas no solo describen la realidad, sino que la configuran. Pensemos en la medicina, que define qué enfermedades existen y cómo deben ser tratadas, o en la psiquiatría, que establece los criterios para determinar qué comportamientos son aceptables. La educación, por supuesto, no es una excepción, ¿no? De eso me di cuenta a los 9 años. En las aulas no solo se transmiten conocimientos, sino que también se moldean subjetividades. Los contenidos escolares reflejan las prioridades de los controladores. La historia que estudiamos en libros de texto glorifica ciertos eventos y figuras, mientras silencia otras perspectivas. Esto refuerza una visión del mundo que beneficia a quienes ostentan el poder. Aunque no elabora una teoría completa sobre la resistencia, propone el concepto de contraconducta que describe las formas en que las personas desafían las normas impuestas. Estas resistencias pueden ser discretas y casi invisibles, o también pueden convertirse en rebeliones que desmoronan los cimientos del sistema. Un ejemplo que impactó profundamente a Foucault fue la revolución iraní contra el Shah. Durante este evento, observó cómo multitudes desarmadas enfrentaban un régimen opresivo.
En su artículo periodístico titulado La rebelión de las manos vacías, reflexiona sobre lo que impulsa a las personas a arriesgarlo todo, hasta la propia vida por una causa. Concluye que a menudo la rebelión escapa a las categorías tradicionales del análisis político. Sin embargo, reconoce que incluso en las circunstancias más adversas, los individuos conservan una capacidad esencial para resistir. Este pensamiento tiene implicaciones profundas. Foucault nos invita a cuestionar las narrativas dominantes y a explorar cómo el poder configura nuestra realidad. Al mismo tiempo nos recuerda que aunque el poder sea omnipresente, la resistencia siempre es posible. En esa resistencia reside la capacidad de imaginar un futuro diferente. El poder nos atraviesa, pero no nos define completamente. Incluso en las redes más complejas de control existen fisuras. En esas fisuras nace la libertad, como un río que traza su camino entre las rocas más firmes. Hemos analizado cómo el poder se entrelaza con el saber, cómo modela nuestras vidas y determina nuestras acciones. Según Foucault, la historia no es lineal, sino un campo de batallas, un espacio donde las verdades compiten, se imponen y en ocasiones se desmoronan. Sin embargo, a pesar de ello, o quizá precisamente por ello, algo siempre permanece: la posibilidad de resistir. La resistencia no siempre es un estallido. A veces un susurro, un pequeño acto imperceptible que abre fisuras en las estructuras más rígidas. No necesita explicaciones, simplemente ocurre. Porque aunque el poder busque moldearnos, nunca, jamás logra borrar completamente nuestra capacidad de imaginar alternativas. Imaginemos por un momento esas manos vacías que Foucault contempló en Irán. Manos que se alzaron contra fusiles, manos sin armas, desarmadas por completo, pero cargadas con algo mucho más potente: el deseo de transformar lo que parecía inamovible. Ese deseo vive en cada uno de nosotros. El legado de Foucault no es solo una crítica, es un recordatorio. Nos dice que el poder está en todos lados, pero también lo está la libertad. Nos invita a no aceptar lo obvio como inevitable. Nos desafía a buscar las grietas, a mirar más allá de las verdades que nos han sido impuestas. Y así, mientras recorremos este laberinto que es la vida, quizás lo más importante no sea hallar todas las respuestas, sino continuar formulando las preguntas que el poder desearía que olvidáramos. Porque en cada pregunta se abre una posibilidad, y en cada posibilidad nace una chispa de cambio.